Muy bien, hermanos, pues los invito a que abran conmigo en Colosenses. Estamos estudiando Colosenses de manera expositiva. Domingo tras domingo estamos estudiando una porción de la palabra del Señor en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, ¿verdad? Y vamos en el día de hoy a abordar a partir del versículo 15 hasta el versículo 20, del versículo 15 del capítulo 1 al versículo 20, y vamos a orar una vez más para que el Señor bendiga su palabra, amén, en nuestros corazones. Señor, te ponemos nuestros corazones en tu presencia, Señor, en tu altar. Deseamos estar en este momento para que tú, Señor, estés hablando de manera alta y clara, Señor, a nuestras vidas, para que salgamos de aquí, Señor, animados, con el deseo, Señor, de aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Señor, no deseamos ser religiosos, no deseamos, Señor, estar en cumplimiento a lo que se espera de un cristiano. Deseamos, Señor, estar aquí para ver más de la belleza de tu nombre, Señor, y ser, Señor, más conquistados en nuestros corazones por tu presencia, para que vivamos, Señor, a la luz de lo que tu palabra nos dice, Señor. Deseamos estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos en ello, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, tengo un conocido que le voy a poner el nombre de Juan para proteger su identidad, ¿verdad? Porque como estamos grabando los mensajes, también por la protección de datos, quiero ser honesto para no revelar su verdadero nombre. Él no es creyente, él no es cristiano, y es dado a estudiar en sus ratos libres, después de su trabajo, a estudiar pues la historia, y tiene un canal de YouTube en donde cuelga pues algunos temas y su desarrollo en estas exposiciones que él suele realizar. Y sabiendo que yo soy pastor evangélico, me comentó uno de sus trabajos que hablaba de la persona de Jesucristo. Yo me quedé bastante interesado porque yo pensé así: mira, no es creyente, él es confeso en decir que no es cristiano, pero me inquietó saber qué es lo que piensa una persona que no es cristiana del Señor, al cual nosotros seguimos y servimos y adoramos, ¿verdad? Bueno, yo escuché estas exposiciones, pero no la escuché entera, escuché solamente un poco. Y lo poco que escuché, pues, creerme que me quedé muy triste
y muy decepcionado con los datos que daba, no porque los datos fueran negativos en la historia, sino realmente eran datos fidedignos y de fuentes que yo me quedé así sorprendido porque ni yo conocía esas fuentes, pero bueno, estaba bien documentado y sabía bastante. No sé las siguientes exposiciones cómo sería, tengo que ser franco en ello que no sé, pero lo poco que yo escuché de la primera exposición estaba muy bien, muy profundo en estos datos históricos. Lo que a mí me causó un choque en esta exposición es que como una persona, conociendo tantos datos históricos, no llega a ser quebrantado con la realidad de la verdad de ese conocimiento. Yo me quedé así cuestionando delante del Señor y orando y digo, ¿cómo esta persona que sabe más de historia que yo y tiene algunas fuentes más que yo y ratifica la veracidad de la persona de Jesús que realmente existió, y cómo Él no es confrontado con esta realidad para rendirse delante de la presencia del Señor y creer en Él como su único y suficiente Salvador? Hermano, este era el sentir que había en la iglesia en Colosa. Había un movimiento que se llamaba el gnosticismo y estaba reinando alrededor de la iglesia. Se puede decir que la iglesia estaba en un momento en el que alrededor era tan caliente el ambiente, era tal la ebullición que estaba teniendo este movimiento del gnosticismo, que el gnosticismo pensaba así: ellos eran en contra de la materia, ellos eran en contra de la persona, ellos solamente creían en Dios y todo lo que fuera físico ellos detestaban, ellos rechazaban, por lo cual la persona de Jesús para ellos no era válido. Ellos tan solamente se quedaban en decir, bueno, sí, existió, era una persona buena, como este conocido que yo estaba diciendo antes, ¿verdad? Pero no lo veían como Salvador. No tenía ninguna divinidad de la persona de Jesús para este movimiento gnosticista. Y el apóstol Pablo, a partir del versículo 15, empieza a defender la posición de la presencia de Cristo. Podríamos decir así que Pablo está enseñando el tesoro y está haciendo visible para la iglesia de Colosa de decir, mira, este es el tesoro que nosotros tenemos, se llama Jesucristo. Y no solamente es un tesoro, sino que os voy a hablar de los detalles de la persona de Jesucristo. Y os voy a hablar también de los beneficios que vosotros vais a ser grandemente bendecidos si consideráis que realmente este es el tesoro, estas son las cualidades, todos los atributos que yo os voy a hablar, y también ustedes vais a cosechar de todo ello, si me creéis, los beneficios, las bendiciones del Señor. Hermano, no sé si han escuchado esta historia que decía que un chico iba caminando por la noche, por la orilla de la playa, a la luz de la luna, y se estaba lamentando de muchas cosas que no tenía en la vida. Y curiosamente se encontró una bolsa, y una bolsa que no daba para apreciar bien en la noche, aunque la luna era un poco así luminosa, pero no daba para ver, distinguir lo que había dentro de la bolsa. Lo único que vio, que apreciaba, que eran piedras lo que había ahí. Y él cogió y decía así, mira, voy a tirar cada piedra y voy a desear un deseo cada piedra que tire. Y empezó a tirar una piedra así al mar, sacándola de la bolsa y diciendo, desearía tener un coche, y lo tiraba la piedra. Después seguía caminando, sacaba otra piedra y cogía y la tiraba al mar y decía, me gustaría tener una familia mejor de la que no tengo. Y después cogía otra piedra
y tiraba y decía, mira, me gustaría de que los problemas que estoy teniendo, pues realmente yo no los tenga. Y así hasta que se quedó apenas sin ninguna piedra, exceptuando una que cuando llegó a casa y se quitó el pantalón y cayó esa piedra de la bolsa, se dio cuenta que era una piedra preciosa. Él había tirado todas las piedras preciosas al mar. Y a veces me da la sensación que nosotros como cristianos, teniendo la piedra, la única piedra que necesitamos valorar y apreciar para adorar y para que siempre esté en medio de nuestras vidas, para bendecirnos, para cambiar el rumbo de nuestras vidas, si nosotros ponemos toda la atención en Él, pues parece que la tenemos desechada, la tenemos como si la estuviéramos tirando, aunque digamos que no la estamos tirando. Pero nuestro comportamiento y nuestra manera de ver la vida como cristianos muchas veces deja mucho que desear. Hermanos, lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy, los 3 puntos del mensaje, son estos 3 puntos que están en la pantalla y que el apóstol Pablo está aquí abordando, y espero que nosotros veamos la preciosidad del tesoro de la persona de Jesús, que es el fin que el apóstol Pablo tiene para hacerle entender la importancia de Jesús en medio de toda mala influencia que estaba teniendo la iglesia. Si no fuera poco también lo que nosotros estábamos viendo, la persecución que existía por parte de los judíos para que se volvieran al judaísmo, pues estaba también este movimiento del gnosticismo. Hermano, el primer punto es: Jesús es la imagen del Dios invisible, en lo que el apóstol Pablo está aquí queriendo transmitir. En segundo lugar, lo que son las características de este tesoro que estábamos hablando antes. Jesús es el poder por el cual hace todas las cosas. Y el tercero, Jesús nos reconcilia con el Padre, los beneficios que nosotros recibimos de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Jesús es la imagen del Dios invisible. En el versículo 15 dice la palabra del Señor: Él es Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermano, esto es lo mismo a decir Jesús es Dios. Estaba hablando, estaba ratificando, estaba defendiendo de que la persona de Jesús no era lo que estaban diciendo los que estaban fuera de la iglesia, sino que el apóstol Pablo viene a decir aquí, no, mira, que Jesús es Dios. Está descubriendo aquí que Cristo, y solamente Él, es la imagen del Dios invisible. Y Cristo ha estado entre nosotros para manifestar la presencia de Dios. Él ha venido a reconciliarnos con el Padre, cosa que nosotros vemos en la historia. Si nosotros recordamos un poco, el primer Adán fue hecho a imagen de Dios. Nosotros recordamos y lo vemos en Génesis, ¿verdad? Y nosotros vemos de que desafortunadamente, de una manera misteriosa, el pecado entró en el mundo y el reflejo de Dios en el hombre se nubló, se distorsionó, y el hombre dejó que el pecado se interpusiera entre él y Dios, y a la luz de Dios ya no se reflejó en su corazón. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia y misericordia, no dio por perdido, sino que siguió amando la creación, siguió amando al hombre, y manda lo que nosotros conocemos como el segundo Adán. El segundo Adán, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, la imagen ahora sí perfecta de Dios, la semejanza exacta del Padre. Dios se reveló a sí mismo. Dice en el versículo 19, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y Pablo deja clara la misma idea más adelante en esta epístola, cuando en el capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está
manifestando una y otra vez que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Hermano, y también, una vez más, cuando escribe a los Corintios, dice en el capítulo, bueno, este era el que dije antes, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hermano, esto es lo que viene a hacer el Señor, reconciliarnos con el Padre. Hermano, pero otro texto muy conocido por todos nosotros, se acordarán del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos y le preguntan a dónde iba, ¿verdad? Y le cuestionan también sobre el deseo de conocer a Dios, y Jesús llega a este versículo y dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Importante aquí, hermano. Pablo está queriendo decir a estos creyentes que Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Dios no puede ser conocido si nosotros no conocemos a Cristo. Hermano, Él es el camino que nosotros tenemos que coger. Él es la verdad. Él es la vida, como dice también Juan 14:6. Nosotros no podemos llegar a Dios por otro camino que no sea Cristo. Alguien dijo así muy acertadamente: cualquier Dios que no sea el Dios que se revela a sí mismo en Jesucristo es una ficción de la imaginación a las emociones humanas. Es un Dios a imagen del hombre, el reflejo de los ideales del hombre y de las debilidades del hombre. Cualquier Dios minúscula, ¿verdad?, que no sea el Dios con mayúscula, que se revela a sí mismo en Jesucristo, es una ficción de la imaginación a las emociones humanas. Es un Dios en minúscula, a imagen del hombre, el reflejo de los ideales del hombre y de las debilidades del hombre. Hermano, ningún conocimiento de Dios es posible aparte de nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén, crucificado en el Gólgota y resucitado al tercer día entre los muertos. Así pues, hermano, todos los que hoy en día han reducido a Jesús al nivel de un mero hombre, ¿verdad? Y eso nosotros lo escuchamos. Sí, yo creo que Jesús, claro, existió, era un buen hombre, como fue Gandhi, como fue Teresa de Calcuta y otros más. Hermano, nosotros podríamos decir: mira, no están muy lejos de lo que sentía el movimiento gnosticista en este tiempo. No, hermano, nosotros creemos en Jesucristo, Dios, nuestro Salvador, que vino a morir por mis pecados en la cruz, y que gracias a que ha muerto por mis pecados en la cruz, yo tengo comunión con el Padre. Yo tengo una relación íntima, personal con Dios. Y a mí me interesa seguir estudiando y seguir aprendiendo de la palabra del Señor, porque esto me lleva a una intimidad más profunda, más personal, más singular con mi Dios. Y esto es lo que Pablo está queriendo aquí defender, para que la iglesia no deje de seguir buscando a Cristo, no deje de seguir buscando tener esta relación con Cristo. Y nosotros aprendiendo más de la persona de Cristo es para eso, para que tú y yo tengamos más intimidad y comunión con Dios. Como decimos siempre, no es tener un formalismo, no es cumplir con ciertas conductas cristianas que a mí me hace ser un verdadero cristiano. No, lo que a mí me hace ser un verdadero cristiano en el momento que yo siento la necesidad de tener comunión con Dios y que yo necesito más de Cristo,
y más entender el sacrificio de Cristo por mis pecados, para que esto me lleve a mí a luchar y a no bajar los brazos y a no darme igual y seguir persistiendo y seguir perseverando en querer más de Dios, porque así yo también lucho para tener más de Dios en mi vida. Hermano, no podemos vivir un evangelio light. No podemos vivir un evangelio, no podemos vivir un cristianismo diciendo, bueno, yo soy cristiano y yo me conformo a ciertas cosas que yo debo de hacer como cristiano, sino más bien, hermano, lo que nosotros aprendemos en esta iglesia de Colosas es de que escuche yo lo que escuche fuera, yo me tengo que seguir agarrando a Cristo. Yo tengo que seguir poniendo mi vida y mi confianza en Cristo. Yo tengo que seguir perseverando en los caminos en Cristo. ¿Para qué? Para ver la belleza de la presencia de mi Salvador. Para que yo no deje de adorarlo. Para que yo no deje de ver de que realmente es lo que yo necesito. Porque Él es la verdad, como estábamos hablando antes. Hermano, lo que Pablo está pretendiendo aquí, con esta defensa que está haciendo de la fe, de la persona de Cristo, es para que la iglesia no abandone, no se deje arrastrar por este movimiento, por el judaísmo, sino que ellos sigan fieles a la verdad de seguir adorando a Cristo. Hermano, yo recuerdo cuando yo estuve en el Museo del Prado, hace ya tiempo, y recuerdo que yo veía y me llamaba la atención ciertos críticos, seguro que eran buenos críticos, se diferenciaban de los que no eran, como yo, porque estos se quedaban observando y buscaban otro ángulo y se quedaban apreciando la obra de arte y se quedaban pensativos y viendo los rasgos, los matices, los colores. Seguro que estas personas sabrían diferenciar una copia de una obra verdadera de arte. Pero estaban también otros que se veía que no le importaba nada la obra de arte que tenían delante de ellos y estaban más interesados en escribir mensajes y decir que ellos estaban en el Prado para que supieran en el lugar donde estaban, pero no le importaba nada la obra de arte que estaban viendo delante. En otras palabras, no se estaban recreando, no estaban admirando, no estaban elogiando la belleza y más aún de considerar la mano maestra que había pintado esos cuadros. Hermano, el cristiano es de contemplar la palabra del Señor y busca recrearse, admirarla, alabar a nuestro Dios por manifestar lo que para muchos está oculto y no ven, y tú y yo tenemos el placer y tenemos el gozo de ver la belleza de la verdad de la palabra del Señor, para que esto se sume en nosotros para glorificar a nuestro Dios y para exaltarlo por lo grande, por lo majestuoso que nuestro Dios es en mostrarnos cosas que, como decía, para otros están ocultas. Hermano, siguiente punto: Jesús es el poder por el cual hace todas las cosas. Lo que viene a manifestar la palabra del Señor en el versículo 16 en adelante son los atributos, las cosas buenas de nuestro Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, si nosotros vamos a resumir aquí lo que está describiendo el apóstol Pablo, es que Cristo es el origen
Y en el origen estaba la obra de la creación. Y en la obra de la creación nosotros vemos la soberanía de Dios, el poder de Dios creando todas las cosas para llamarlas a cada una de estas cosas que eran buenas. La idea aquí es que Cristo tiene la habilidad y el poder de hacer cualquier cosa. La idea aquí, hermano, del apóstol Pablo es decirnos a nosotros también en el día de hoy, Cristo tiene la habilidad y el poder de hacer cualquier cosa, aunque para ti y para mí sea muy difícil. Dios es Dios de lo imposible. No hay límite para nuestro Dios, porque Dios es soberano. En Él radica y reina el poder majestuoso, el poder trascendental que nosotros no podemos comprender, y lo que nosotros podemos comprender de poder se queda en la circunferencia porque no llega al centro de un todo de lo que es el poder soberano de nuestro Dios. Y a veces nosotros nos quedamos pensando, es que mi problema es muy difícil de resolver. Hermanos, nosotros hemos escuchado y nosotros hemos experimentado de cosas grandes que nuestro Dios ha hecho con su poder. Cosas que nosotros pensábamos que no se podía hacer. Hermano, un calificativo que habla en el hebreo de nuestro Dios es que Él es el Shaddai. Y el Shaddai es el Todopoderoso. Todopoderoso. Hermano, lo que también se conoce, el hombre no crea nada. Dios crea de la nada. En teología se llama esmilo. Y está en el versículo de Génesis 1:1. Nosotros solo podemos descubrir cómo se producen los procesos de la vida. Las teorías del hombre son meramente su manera de contemplar los hechos del universo. No sé si han reparado, hermano, pero Dios nos ha puesto como testigo de todo lo que Dios ha creado para que nosotros contemplemos y para que nosotros admiremos a Dios creador que ha hecho todo eso. Y tan solamente nosotros tenemos que contemplar, nosotros tenemos que ver y atribuir de que ha sido nuestro Dios todopoderoso quien ha hecho lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos el privilegio de reconocer a nuestro Dios en su poder haciendo cosas grandes. Y no solamente para que nosotros la veamos, sino que también nosotros podemos decir, Dios ha hecho milagros en mi vida. Dios ha hecho cosas que es una locura para la gente de la calle. Que dice la gente de la calle, has tenido suerte. ¿Cómo que suerte? Ha sido Dios quien lo ha hecho. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Con eso está diciendo, mira, no hay nada que Dios quiere hacer y no puede hacer. Dios hace todo lo que Él quiere hacer. Y no solo crea, como vemos en el Génesis capítulo 1, versículo 1, de la nada, por su poder, para que nosotros lo contemplemos y demos gracias a Dios, sino que Él también sustenta la obra de la creación. Él no solamente ha creado el mundo y después ha dicho, bueno, pues ahí está eso, con vosotros queda, y yo me voy. No, Él queda presente, y Él sigue sosteniendo la obra de la creación, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestras responsabilidades, a pesar de lo que debíamos de hacer y no hacemos. Dios en su misericordia sigue con nosotros, sigue sosteniéndonos, a pesar de que no lo merecemos. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es la que está diciendo aquí, ese nombre se refiere a su extraordinaria fortaleza y poder. Hermano, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia?
Hermano, que Dios es principio de todo lo que nosotros vemos. Dios es principio de todo lo que nosotros vemos. Si nosotros no observamos de Dios que su poder se revela para bien nuestro, que Él es el creador de todas las cosas, estaremos haciendo por nosotros mismos algo de un Dios que no tiene nada que ver con nuestro Dios. Lo estaremos disminuyendo a nuestra manera de pensar y de ser. Hermanos, Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano, tampoco te quedes mirando a lo que está alrededor de ti como cosa a que aferrarte, sino más bien mira a Dios, que debe de ser la prioridad para ti, porque Él ha sido el primero en la existencia de lo que vemos, porque antes de Él no había nada, y nosotros sabemos que por Él existe lo que nosotros podemos observar y ver al día de hoy. Hermano, también sentirás más confianza en la seguridad que Dios te da cuando tú ves a Dios tal cual es, en su poder, en su gloria y en cómo Él se manifiesta en este poder en todas las cosas que nosotros somos testigos y que nosotros hemos comprobado lo que Dios ha hecho. Escuché una cita que me gustó mucho que dice así: nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege y nadie maldice a quien Dios bendice. Nadie derrumba a quien Dios levanta, nadie derrota a quien Dios protege y nadie maldice a quien Dios bendice. A fin de cuentas, lo que a ti te interesa y a mí me interesa y me debe de interesar, nos debe de interesar, es seguir a Dios, porque estando en Dios tenemos la seguridad, tenemos la confianza de que somos cuidados, que somos sostenidos y somos llevados por Él para seguir adelante. Hermano, Él hace mejor las cosas de lo que se le pide. Lo vuelvo a repetir. Él hace mejor las cosas de lo que nosotros se lo pedimos. A veces nosotros le vamos a pedir: Señor, yo quiero, Señor, dame. Y nosotros recibimos todo lo contrario. Y nosotros nos sentimos decepcionados porque no estamos recibiendo lo que nos gustaría recibir de Dios. Pero solamente es cuestión de tiempo para nosotros darnos cuenta que lo que ha pasado y Dios ha permitido ha sido para generar y crear algo nuevo que necesitábamos. Entender que eso realmente era lo que necesitábamos y no lo que le pedíamos a Dios. Así que, a fin de cuentas, lo que nos interesa siempre es estar sabiendo de que lo que Dios te da, aunque no lo comprenda, va a ser mucho mejor de lo que nosotros le pedimos. Todos se acordarán también de este versículo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, quiere decir que Él hace mejor todo aquello que nosotros le pedimos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, el desafío para la iglesia es que nosotros entendamos, como dice también aquí el apóstol Pablo en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, nos está diciendo el apóstol Pablo, y está aquí hablando a la iglesia en Colosa, la importancia de que la cabeza, que Cristo, que lo manifiesta desde un primer momento en el versículo 15, que es la imagen del Dios invisible, sea el que dirija a la iglesia, sea Él y solamente Él que dirija a la iglesia. Y a nosotros lo que nos debe de estar interesando de que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en el Señor.
y que nosotros nos fortalezcamos por estar unidos, mirando siempre a la cabeza, que es Cristo, el que da sentido a la iglesia. No es fulanito, no es menganito, es Cristo. Él es la cabeza que da sentido a lo que es el cuerpo, que es la iglesia del Señor. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, y la visión que el apóstol Pablo está aquí manifestando de la iglesia es lo que nosotros podemos ver también en Efesios, en el capítulo 1, y ora por la iglesia en Efesios, y seguro que también el apóstol Pablo, en este mover de lo que está aquí desarrollando, también tenía su oración puesta para que ellos entendieran, aislarse de todo aquello que le pudieran desviar de seguir a Cristo, como nosotros también vimos en la importancia, en los versículos anteriores, de poner la vida de cada uno de ellos en la presencia del Señor para dar los frutos como cristianos que nosotros vimos a partir del versículo 9. Hermano, en el capítulo 1 de Efesios, en versículo 16, versículo 18, dice aquí el apóstol Pablo, y debe de ser también nuestra oración por nuestra iglesia, en decir, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y me encanta este versículo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, debemos de orar en este sentido, en esta dirección, para que no bajemos la guardia, para que no nos deslicemos, para que no nos relajemos, para que no dejemos de hacer lo que debemos de hacer como cristianos y como miembros de esta iglesia, de seguir buscando celosamente el amor del Señor. Tercero y último, Jesús nos reconcilia con el Padre, los beneficios de este tesoro que nosotros estamos viendo aquí en la persona de Cristo, de lo que está desarrollando el apóstol Pablo. Ahora Pablo describe el fin por el cual, siendo el Señor quien es en su deidad, en su poder, creador, transformador, todo lo que nosotros hemos visto, la cabeza de la iglesia, hermano, el fin es que la iglesia se mantenga con el propósito de seguir a Dios pese a cualquier problema, a cualquier situación que pueda aparecer en medio de la iglesia. Hermanos, nosotros no debemos dejar de seguir a Cristo. Nosotros no somos de los que abandonamos, nosotros somos de los que seguimos siempre hacia adelante, como dice en Hebreo. Nosotros no somos de los que regresamos atrás, sino que nosotros seguimos hacia adelante, aunque las situaciones estén difíciles, estén complicadas, nosotros vamos a seguir a Cristo. Hermano, esta mañana estaba en la iglesia, nuestra iglesia en Málaga, una familia misionera que ha estado en un encuentro aquí en Málaga, y ellos han estado en Senegal, y yo le pedí, fue de una manera así inesperada, supimos ayer por la noche de que ellos iban a estar con nosotros en esta mañana, y no me dio así de un momento así otro para avisar a los hermanos, pero fue muy interesante lo que habló él, porque le pedí para que mostrara unas diapositivas y hablara sobre su ministerio, que había estado 10 años en Senegal. Como todos saben, la iglesia allí es perseguida, no hay libertad de expresión para compartir del Evangelio. Y ellos contaron cada cosa y pusieron fotografías que fueron estremecedora para nosotros que estamos aquí tan cómodos, que gozamos de libertad para predicar el Evangelio. Y después cuando salimos de la iglesia fuimos a comer, y mi mujer me decía, yo no pagaría ese precio, me costaría mucho estar en una situación como han contado ellos, tan difícil. Lo más curioso, hermano, que hubo uno de los momentos que yo estaba con
con este misionero. Y el hijo, que tiene como unos 11 años, estaba diciéndole al padre, porque el padre me estaba comentando de que no se podía compartir el Evangelio porque era prohibido. Y el hijo le decía, papi, pero ¿cuándo yo puedo compartir del Evangelio? ¿Y a quién puedo compartir del Evangelio? Y el padre le dijo, mira, todo a su debido momento. Tú no puedes hablar, porque ahora iban a Túnez, ya están dejando Senegal para ir a Túnez, que también es un lugar bien conflictivo. Y el padre le estaba diciendo, mira, tú no puedes hablar de una manera así espontánea, porque hay que saber hablar y en el momento que hablar del Evangelio. Ya yo te explicaré, yo ya te enseñaré. Hermano, eso estremeció mi corazón, porque digo, wow, increíble. Nosotros podemos aquí hablar en el momento que queramos, tenemos la libertad para poderlo hacer. Lo único que nos enfrentamos a ser ignorados, y eso parece que es la piedra de tropiezo por el cual no hablamos. Nos da tanta vergüenza ser rechazados que por eso nosotros no hablamos. Una cita que yo vi decía así: la Iglesia no existe para satisfacer las necesidades de sus miembros o para asegurar su supervivencia institucional, sino para cumplir los propósitos redentores de Cristo, su cabeza. Hermanos, no dejemos de predicar el Evangelio, no dejemos de buscar al Señor, de nutrirnos, de alimentarnos de Él, porque de eso va a depender de que nosotros hablemos o no hablemos del Señor. Porque nosotros vamos a hablar de lo que tú te llenas. Si tu corazón se llena del Señor, tú vas a hablar de lo que te produce alegría, de lo que te produce gozo. Va a salir por los poros de tu piel el hablar de Cristo, porque es lo que está produciendo el gozo, la alegría, el entusiasmo, el disfrute de seguir alabando al Señor. Y de esto tú vas a compartir, y de esto vas a buscar del Señor para que el Señor te dé el momento para poderlo hablar. Amén, hermanos. Es que el Señor nos anime, que el Señor nos entusiasme, que el Señor siga produciendo en nosotros este sentir de búsqueda de su presencia, y que nosotros estemos en todo momento adorando, glorificando al Señor. Que no sea solamente el domingo, sino que sean todos los días de la semana el que nosotros tengamos este encuentro con el Señor, y vayamos por donde vayamos, tengamos pensamientos que glorifiquen y exalten el nombre de nuestro Dios. Amén. Os invito, hermanos, que nos pongamos de pie para despedir el culto orando al Señor. Padre, muchas gracias te damos. Gracias, Señor, por poder estar juntos como lo hemos estado en este nuevo momento que hemos tenido de este día, Señor, de este domingo de resurrección, este domingo en el cual tu iglesia se reúne para glorificarte, Señor. Señor, no dejemos de verte precioso, no dejemos de verte como lo que realmente tú eres, pese a las voces que escuchamos, pese a la música que son como un atractivo de este mundo para nosotros salir detrás de ella. Pero, Señor, queremos afianzar nuestros pies en la roca de la salvación, que es Jesucristo, Señor. Deseamos, Señor, una vez más renovar nuestro pacto contigo para seguir esforzándonos, para seguir luchando contra el pecado, para seguir estando firme en tu nombre, para seguir recordando las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, en la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Nuestra alma, Señor, te alaba y te agradece por cuantas cosas, Señor, tú has hecho de buena, de maravillosa en nosotros, Señor. Y queremos seguir, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, y seguir esperando en ti, Señor, y seguir buscando de ti, Señor, lo que necesitamos, sin perder de vista, Señor, que tú eres el que nos da el aliento de vida,
Tú eres el que nos da, Señor, la esperanza de seguir pensando que tú un día vendrás por nosotros y podremos estar, Señor, delante de tu presencia, glorificándote por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a no abandonar, sino a persistir en tus caminos, Señor. Te lo pedimos así, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con toda tu iglesia, desde ahora y para siempre. Amén, Señor.